de Fuego de Puya, una agrupación de mujeres que nos ubicamos en la Valparaíso, Viña del Mar, la quinta región desde Chile. Fuego de Puya es una colectiva comparsa feminista, separatista, que agrupa a muchas cuerpas, corporalidades en movimiento aquí en Valparaíso y en la quinta región, que se encuentran con la energía de encontrarse en la calle, de salir a la calle desde el 2019, entre música, baile, danza, teatro, juegos, en que vamos moviendo la creatividad de nuestras cuerpos, de nuestras mentes, para tomarnos las calles vivas y furiosas contra el patriarcado. Bueno, a raíz de la pandemia, distintas de nosotras de la agrupación nos hemos tenido que agrupar en nuestros territorios por la precariedad que han sufrido por esta pandemia. A su vez también hemos tenido que activar dentro de los territorios por el extractivismo que hemos sufrido en pandemia. Han habido distintas situaciones de violencia en esta pandemia. Abogamos por una desmilitarización de los territorios, un alto a la vigilancia, y dentro de nuestro trabajo y despliegue territorial hemos podido colaborar con una alta cantidad de vecinos y vecinas con el proyecto de las ollas comunes. Desde Fuego de Puya, desde las distintas corporalidades que articulamos en el territorio de Valparaíso y Viña del Mar, las iniciativas comunitarias que apoyan el suministro de alimentos, muy importante para resistir en estos tiempos de crisis sanitaria, económica y política, también social. Agradecemos enormemente a Place de la Dignité y Leli Kelen, las colectivas desde Canadá, que nos han aportado a estas iniciativas con un primer y segundo aporte de 250 y 350 canadienses, que han podido generar un mejor funcionamiento de las siguientes iniciativas comunitarias. Las ollas comunes de Playa Ancha, por un porvenir mejor, y El Hormiguero. Del Cerro Cárcel, la olla común del descanso y la resistencia. Del Cerro Panteón, la olla común del patio Volantín. También de los cerros Rocuán, San Roque y Ramaditas, que apoya el movimiento Ceniza, y asimismo el comedor comunitario del Olivar, que se ubica en Viña del Mar. Queremos agradecer enormemente a su aporte, que sabemos que es bastante importante y necesario en estos tiempos de precariedad, en donde las mujeres estamos en la lucha y la resistencia desde estos espacios. Cuento sobre la iniciativa de la olla común que hemos levantado desde el inicio de la cuarentena producto del COVID acá en el Cerro Panteón, en la ciudad de Valparaíso. Hemos estado entregando semanalmente cerca de 140 raciones, 160 dependiendo. Ahora estamos funcionando 4 días a la semana. Desde la 1 los vecinos vienen con su ollita a la ollita común. Intentamos darle postre, intentamos saludarlos con mucho cariño, estar preocupados de sus necesidades, y así han pasado casi 2 meses y medio desde que todo esto comenzó. Que la conexión siga, que ustedes sigan firmes, esto no se detiene y vamos a hacer todo para poder mandarles nuestro apoyo, y así también como tratamos de aportar a la comunidad, que es algo que es muy satisfactorio y creo que nos permite también ser más humildes y ver las cosas desde la otra vereda también. Buenas tardes, estamos en el comedor comunitario del Olivar, que está ubicado en la provincia de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar. Queremos contarles que este comedor actualmente está atendiendo a 365 personas. Trabajamos al interior de este comedor 15 personas, en su mayoría mujeres, como ustedes pueden ver acá mis compañeras, son mujeres madres de cocina, y el resto son la mayoría puras mujeres que componen la fuerza que mueve este motor. Contarles también de que en este momento finalizamos las faenas de entrega, que nos pudimos dar este tiempecito para poder mandar un saludo gigante a Place de la Dignité y Lili Kelen, que fueron las que nos aportaron para que este comedor pudiera funcionar. Este comedor se crea en base a la necesidad actualmente que sufre en la mayoría de los países y en la mayoría de las ciudades de nuestro país,
la necesidad de poder llegar con alimentación básica y necesaria para la gente que está sufriendo los efectos de la pandemia y la crisis económica. Así que muchas gracias por el aporte. A toda esta campaña. Hola, estamos en la olla común por un porvenir mejor de Playa Ancha, Porvenir Bajo, Valparaíso, Chile. Esta iniciativa surge de las necesidades que hemos tenido debido a la pandemia y por lo mismo estamos acá mandando un saludo y recordarle que siempre estamos en un momento de necesidad. Damos las gracias a los grupos de mujeres desde Canadá, Place de la Dignité y Grupo Lile Quelet. Hola amigas de Canadá, desde acá les enviamos un fraternal saludo desde la olla del descanso y la resistencia. Bueno, esta ollita nace a raíz de la revuelta, primero como una de las actividades que tenía la asamblea del descanso y la resistencia, y luego cuando se decretó la pandemia, nace también como de forma permanente, como apoyo mutuo y como solidaridad de clase, que es como siempre han funcionado las ollas comunes acá en Chile. Y atendemos a más de 120 vecinos de acá del barrio Cambio. Queremos agradecer la solidaridad de clase que están teniendo con nosotros y enviar un saludo solidario también desde acá de la olla para todos ustedes, en especial para las amigas de Plaza de la Dignidad y para la agrupación Leli Quelén. Un abrazo, muchas gracias.